7 de la mañana con 35 minutos, estamos de vuelta con más de nuestro programa y como siempre analizando los temas de interés nacional, internacional y todo lo que involucra a la realidad de nuestro país con las diferentes relaciones internacionales, específicamente con Estados Unidos. Ese es el tema del día, la relación que tiene Guatemala con Estados Unidos, la que se ha tenido hasta este punto y cómo los cambios que se están haciendo en torno a la nueva toma de posesión de Donald Trump pueden afectarnos en diferentes, temas, en diferentes aristas a nuestro país. Y justamente por ello queremos darle la más cordial bienvenida al señor ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, que nos está acompañando esta mañana. Señor ministro, bienvenido. Es un gusto tenerlo por acá con nosotros. Sabemos que es una época de mucho trabajo, especialmente ahora, así que muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muchas gracias, Verónica. Un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana y de veras muy privilegiado de que me hayan invitado para poder conversar de un tema tan importante para Guatemala como son las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos. Definitivamente, y cuando hablamos de relaciones entre Guatemala y Estados Unidos se vienen muchísimas cosas a nuestra cabeza. Hablamos de temas de seguridad, hablamos de temas de comercio, de migración, pero yo creo que nos vamos a enfocar en primer lugar justamente en eso, en los guatemaltecos. ¿Cómo vemos la situación de los inmigrantes guatemaltecos, estos miles connacionales que se encuentran actualmente en Guatemala y cómo los ve usted entonces a través del ministerio? Vea, en efecto, la prioridad de la política exterior de Guatemala es el tema migratorio y el primer tema en la agenda, en nuestra agenda con Estados Unidos es el tema migratorio. No es la seguridad, no es el comercio, es el tema migratorio, porque más de 3 millones de guatemaltecos, yo diría 3,5 millones de guatemaltecos viven en ese país. Esos 3,5 millones de guatemaltecos, Verónica, el año anterior nos enviaron $7,164 millones en remesas, el 40% prácticamente del total de divisas que ingresaron al país el año entrante, y algo bien interesante, más del 80%, y yo creo que me quedo corto, de la población guatemalteca se beneficia con esa remesa. No hay guatemalteco que no tenga un primo, un hermano, un tío, un amigo en Estados Unidos y que se beneficie de esa remesa. Y esa remesa, Verónica, es la paz social que vivimos en Guatemala. Gracias a esa remesa, muchas personas tienen alimento en su mesa, muchos niños pueden ir a la escuela, pueden vestirse. Esa remesa de veras hace una gran labor social en Guatemala y por ello mismo es que la población migrante es una de las grandes prioridades del gobierno de Guatemala y de la política exterior en general. Definitivamente, y cosa que se verá afectada, aunque si bien es cierto, sabemos que históricamente hablando en el gobierno de Barack Obama es cuando más deportaciones se han dado. Se vienen nuevas disposiciones de la mano de Donald Trump, empezando por las personas que tienen delitos o que tienen antecedentes penales. ¿De qué manera ustedes en el consulado o los personeros en Estados Unidos conocen la situación de los guatemaltecos? ¿Tienen algunas cifras, algunos porcentajes de guatemaltecos que podrían comenzar a ser deportados? Claro. Verónica, vea, las acciones ejecutivas que firmó el presidente Trump el fin de semana pasado van directamente a afectar dos áreas. Nosotros tenemos dos tipos de población migrante y esto es importante explicarlo porque lamentablemente se ha generado mucho miedo y los migrantes en general evidentemente por toda la narrativa electoral tienen mucho miedo, pero tenemos dos grupos de migrantes y tenemos que separarlos. Uno es el grupo de migrantes que ya viven en Estados Unidos, que están allá, que están viviendo, sea de manera regular o de manera irregular, y el otro grupo son los que están llegando, tratando de llegar a Estados Unidos y que están llegando por primera vez a la frontera. Es importante separar estos dos grupos de migrantes porque las acciones ejecutivas que recién firmó el presidente Trump van dirigidas principalmente a asegurar la frontera, es decir, a no permitir el ingreso de nuevos migrantes y a tratar de identificar, asegurar y deportar a aquellos migrantes que hayan cometido un delito, que tengan un récord criminal en Estados Unidos, principalmente, dijo el presidente Trump, pandilleros y personas obviamente narcotraficantes. Claro, porque podría ser alguien que de repente estaba manejando con la licencia vencida. Todo esto es considerado que lamentablemente es un delito, sí, así es. Los delitos que más cometen los guatemaltecos es manejar sin licencia o manejar bajo influencia del alcohol, tristemente violencia doméstica, escándalos, algunas veces escándalos en la vía pública cuando están en estado de ebriedad, pero la buena noticia, Verónica, es que los guatemaltecos son gente trabajadora, son gente honesta, son gente buena, son gente que han llegado a Estados Unidos a trabajar y aportarle a ese país y por supuesto aportarle a sus familias en Guatemala. Y de ese universo de 3.5 millones de guatemaltecos que yo estimo debemos de tener en Estados Unidos, déjeme contarle que únicamente un promedio de 4.400 aproximadamente guatemaltecos tienen récord criminal. Es una cifra Esa cifra es comparada con los 3.5 de millones, es una cifra bastante baja. Por eso, Verónica, es que cuando ganó el presidente Trump en noviembre pasado, el primer mensaje que le mandamos a la comunidad guatemalteca fue, por favor, respeten
respeten la ley, por favor pórtense bien, aprendan inglés, traten de adaptarse a ese país que los está acogiendo, porque es importante respetar las leyes, por supuesto, del país en el cual estamos. Importante mencionar este acercamiento que ustedes tienen con la comunidad guatemalteca en Estados Unidos, porque es hasta cierto punto el referente o el respaldo que ellos tienen de nuestro país allá. ¿Cómo han ustedes promovido este tipo de acercamiento? ¿Qué tipo de acciones, de actividades han promovido para que el guatemalteco se sienta, dentro de la medida de lo posible, protegido por ustedes en Estados Unidos? Verónica, vea, la forma como llegamos al guatemalteco obviamente es a través de nuestros consulados. Y yo, pues, tengo muchos años de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hasta hace 2 años y medio que fui canciller, pues me involucré de manera directa en el tema migratorio. Antes había sido cónsul, fui 8 años cónsul en Belice, pero digamos que la actividad migratoria de Belice no era la misma que de Estados Unidos. El primer problema que encontré, la primera deficiencia fue el número de consulados. Muy pocos consulados, 12 consulados para una comunidad de 3 millones y pico de guatemaltecos. Entonces, lo primero que comenzamos a trabajar fue en fortalecer el número de consulados. En pocos meses, en pocos días, en pocas semanas vamos a estar abriendo 4, que ya prácticamente estamos en proceso de pintar, acomodar, comprar los muebles. Vamos a llegar a 19 consulados y la meta nuestra este año es llegar a 30 consulados. Claro. Estamos ya trabajando para abrir los 11 restantes. ¿Por qué le hablo de esto, Verónica? Porque es a través del servicio consular como se llega a la gente. Nosotros actualmente lo que estamos haciendo los fines de semana, todos los fines de semana, es yéndonos a comunidades identificadas previamente en donde hacemos consulados móviles y en donde entramos en contacto con la gente, pero necesitamos llegar a toda la comunidad guatemalteca. Hoy por hoy hay muchas organizaciones guatemaltecas en Estados Unidos que juegan un papel muy importante. Hemos tratado de tener contactos, es imposible con todos, pero con la gran mayoría los cónsules tienen la instrucción de recibir en el consulado a todas las organizaciones, a todos los líderes, a todos los guatemaltecos que obviamente quieran formar parte de esa gran comunidad, y lo hemos tratado de ir haciendo poco a poco. Cuesta, no es fácil. ¿Qué estamos tratando de promover entre el guatemalteco? Primero, que sienten el consulado pues al paisano, al amigo, al funcionario amigo que está para tenderle la mano, que estamos precisamente para tratar de solucionarle el problema a los guatemaltecos que tenemos enfrente. Instruí a cada miembro del servicio consular que se meta, Verónica, en el problema de la persona Claro. que está enfrente. No que simplemente le pida papeles y que si no los lleva regrese y tráigamelos, no. Y de hecho una de las grandes transformaciones que hemos hecho es que les prohibí exigirles la partida de nacimiento. Imagínese usted en Nueva York, en Miami, en Houston, usted exigiéndole a una pobre persona que está enfrente de la partida de nacimiento, y esta persona ¿cómo la va a obtener si la partida de nacimiento la dan en Guatemala en el RENAP? A partir de noviembre del año pasado instruí a mi servicio consular que va a ser la Cancillería, el consulado, quien va a proveer esa partida. ¿Cómo? Es problema nuestro, porque tampoco es que tengamos sistema de RENAP en cada consulado, pero la idea es meternos en el problema de la gente. Instruimos a partir de diciembre tener un abogado en cada consulado, que sé que es poco, pero lo estamos teniendo para orientar a cada una de nuestras personas. Y esto es importante, Verónica, porque de las acciones ejecutivas que acaba de firmar el presidente Trump, una de ellas es precisamente la de focalizar las deportaciones en las personas que tengan antecedentes criminales. Pero para poder deportar a una persona, no importa la razón, tiene que tener una orden de deportación final. Tiene que haberse agotado el debido proceso. Tiene que esta persona haber asistido ante un juez y que este juez le diga, mire, usted ya no puede quedarse más en este país. Y para eso precisamente es que necesitamos fortalecer el servicio consular para garantizarle a cada guatemalteco que se le cumple el debido proceso y que, bueno, agotada la vía legal, pues no tenga otra opción más que la deportación, pero no permitir la deportación si no se ha agotado el debido proceso. Importante poder conocer esto. Ya en unos momentos hablaremos sobre los beneficios migratorios que se tienen en Estados Unidos. Señor ministro, nosotros nos vemos en Estados Unidos a través de Centroamérica TV, en Canadá, en Puerto Rico, así que importante poder mencionar estos temas, pero vamos a hablar de otra de los temas medulares, creería yo, dentro de la campaña de Donald Trump y que ha entrado en vigencia. Fue el primer acuerdo y era lo del muro. Si bien es cierto, desde 1994 se aprobó la construcción de lo que está construido actualmente, que es podríamos decir un 25%, 30% del muro de la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Cómo vemos esta disposición y de qué manera nos afecta a nosotros los guatemaltecos? En efecto, Verónica, el muro no es nuevo, el muro fue comenzado a construir ya hace mucho tiempo. A mí, más que el muro material, lo decía ayer en una entrevista a un medio, más que el muro material me preocupa ese muro que divide a nuestros pueblos en nuestra mente. Me divide esa separación.
Estados Unidos, Canadá, porque quiero incluir a Canadá en este tema, México, Centroamérica Claro. entera, Colombia, hemos sido aliados de Estados Unidos, hemos sido países que hemos trabajado con una agenda realmente muy importante en la lucha contra el crimen organizado. Recuerde usted que nuestros países, y no solo me refiero a Centroamérica, me refiero a México, me refiero a Colombia, hemos tenido problemas en el tema de las drogas. En el caso particular de Centroamérica y México hemos sido corredor para la droga, hemos sido corredor para el tráfico ilícito de armas que viene también de Estados Unidos hacia el sur. Hemos sido últimamente corredor para el tráfico ilícito de seres humanos. Es lamentable la cantidad pues, de personas que pasan por nuestro territorio tratando de llegar al sueño americano. Para todo esto hemos trabajado de manera coordinada, de manera muy armoniosa con Estados Unidos en una serie de programas que, como le digo, el muro como tal, es que no es la construcción de un muro. El muro, como usted lo dijo, ya está construido en una parte. Hay partes en donde la geografía no permite que se pueda construir, no sé cómo le van a hacer, pero el tema es que más que un muro físico, estamos hablando de un muro en nuestras mentes que está dividiendo a Estados Unidos del resto de nuestro hemisferio. Somos un hemisferio que hemos trabajado con problemas, pero que hemos trabajado, que nos hemos puesto metas, retos conjuntos. Uno de ellos es la de generar prosperidad, por ejemplo, en Centroamérica, porque el mejor muro es generar prosperidad acá. Claro. La mejor medida para que la gente no se vaya, mire, nosotros no nos queremos ir, los guatemaltecos, si tuviéramos empleo, si tuviéramos oportunidades, si tuviéramos seguridad, Verónica, no nos fuéramos. Entonces, esta es una reflexión muy profunda para todos los guatemaltecos, para todos los sectores, sector privado, sectores sociales, medios de comunicación, partidos políticos. Tenemos que sentarnos a dialogar respecto a qué país queremos, Verónica, y respecto a invertir nuestros recursos en Guatemala para generar oportunidades en Guatemala y que la gente tenga una oportunidad de quedarse. ¿Cuál es la postura de Guatemala en torno a este tema? Sabemos que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha dicho que no, al menos ellos no costearán el muro. Sabemos que muchos representantes de países centroamericanos se han manifestado. ¿Qué opina Guatemala al respecto? Por supuesto, no podemos estar a favor de algo que nos divida. Estamos en un mundo globalizado, Verónica. La globalización no tiene punto de retorno. La globalización va hacia adelante. De ninguna manera podemos estar de acuerdo en estar partiendo regiones, países. El mundo, nuestro planeta es muy pequeño. Nuestro planeta es muy chiquito como para andar haciendo divisiones. Lo que tenemos que hacer es trabajar, esforzarnos de mejor manera. Vea, en este mundo habemos morenitos, habemos chinitos, hay blanquitos. Lo importante es tratar de entendernos todos los seres humanos. Verónica, todos somos hijos de Dios. Claro. Todos. Y todos tenemos que entender que estamos en esta tierra para cumplir con una responsabilidad que Dios nos dio. Y yo creo que la responsabilidad que nosotros tenemos hoy, al menos en mi cargo como ministro de Relaciones Exteriores, es servir a mi gente y es servir a mis migrantes. En ese sentido, no podemos estar de acuerdo, obviamente, en dividir. Tenemos que estar de acuerdo en sumar, en unir, en ver cómo aprovechamos lo mejor de cada país para desarrollar nuestros países, que la verdad, dicho sea de paso, somos países con mucha riqueza natural, pero que desafortunadamente, que ese es el gran problema de Guatemala, no ha llegado a la gente más necesitada y la riqueza tristemente pues está muy mal distribuida en este país. Señor ministro, otro de los temas centrales y que son muy importantes para Guatemala es el aspecto comercial, el aspecto económico y cómo las nuevas reformas que el presidente Donald Trump quiere impulsar en torno al TPS, en torno al NAFTA, la reactivación que se viene con su nuevo gobierno puede llegar a afectarnos. Recientemente escuchábamos algunas declaraciones de representantes del sector económico, del sector comercial de nuestro país, afirmando que ellos creen que podría esto beneficiarnos debido a que se pueden bloquear a ciertos países que nos han estado vetando de ser nosotros unos buenos exportadores de diferentes temas, el área textil, por ejemplo. ¿Cómo ve usted esta situación y en materia comercial, de qué manera nos puede influir a los guatemaltecos? El Asia-Pacífico es el futuro del mundo. El Asia-Pacífico hoy por hoy representa una gran oportunidad para todos los países del mundo. Lamentablemente nosotros pues estamos muy cómodos en nuestra relación comercial con Estados Unidos, que es parte de lo que tenemos que cambiar, y de hecho déjeme contarle que uno de mis objetivos es abrir 3 embajadas, una en Malasia, en Tailandia, otra en Indonesia, una en Malasia, otra en Tailandia, otra en Indonesia, precisamente para hacer ese punto de partida, ese primer paso para favorecer las exportaciones de Guatemala hacia otros mercados, y por supuesto el sureste asiático es fundamental. El presidente Trump se ha manifestado respecto al TPP y se ha manifestado respecto al NAFTA. En lo que respecta al TPP,
en mi opinión muy particular, yo creo que están cometiendo un error, porque los espacios que va a dejar Estados Unidos en materia comercial en otros países, en otras regiones del mundo, los va a ocupar alguien más. China, por ejemplo. Claro. Y eso, por supuesto, puede de alguna manera damnificar la economía de Estados Unidos. El NAFTA lo que ha generado es un crecimiento más equitativo de los tres países, es decir, ayudaron a México a salir adelante. México en los años 90, cuando comenzó a negociarse obviamente este tratado, era otro México. El México de hoy, incluso dicho por el propio Departamento de Estado el año anterior, llegó a un punto en donde tenía migración irregular cero hacia Estados Unidos, precisamente gracias a equiparar esos tres países de alguna manera y a tratar de trabajar de manera armoniosa. En el caso de Centroamérica, el presidente Trump no se ha referido al CAFTA. Y no se ha referido al CAFTA muy seguramente por dos razones. Primero, porque Estados Unidos, por supuesto, es quien sale ganando en esa relación comercial de Centroamérica con ellos. Ellos son los que más exportan a nuestra región. Y segundo, porque no hay grandes empresas estadounidenses, no hay grandes industrias en nuestra región que obviamente dejen sin empleo a estadounidenses, como él lo ha afirmado, dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, nuestro Tratado de Libre Comercio no lo ha mencionado hasta ahora porque no lo ve como una amenaza. Por supuesto, no estoy diciendo que no vaya a pasar y no quiero ser irresponsable en afirmar algo que más adelante pueda cambiar. Tenemos que esperar y tenemos que obviamente ver cada paso que vamos a dar. Pero lo importante, Verónica, es que Centroamérica, no solo Guatemala, Centroamérica pueda diversificar sus exportaciones. Y aquí le quiero hablar de un tema bien importante, el mercado común centroamericano. El segundo socio comercial de Guatemala y de cada uno de los países centroamericanos es la misma Centroamérica. La crisis económica que tuvimos en el año 2008 no la sentimos tanto gracias a ese mercado común centroamericano. Cuando nosotros hablamos de hacer una unión aduanera con Honduras, cuando hablamos de invitar a El Salvador a esta unión aduanera y al resto de países centroamericanos, es porque tenemos un tesoro, es porque tenemos algo valioso en nuestra región que es nuestro propio mercado y en donde nosotros podemos colocar nuestros propios productos. Le repito, tenemos un tesoro en nuestra región y no lo hemos sabido explotar apropiadamente los centroamericanos, y lo que deberíamos hacer es confiar más en nuestra región y tratar de buscar nuevos mercados. El presidente Evo Morales mandó un tuit la semana pasada, el viernes, y dijo algo bien importante. Es importante que veamos hacia el sur. Yo estuve en la cumbre de CELAC la semana pasada y Alicia Bárcena, que es la directora ejecutiva de la CEPAL de Naciones Unidas, Alicia nos daba un dato realmente desalentador y nos decía: oigan cancilleres, oigan presidentes, apenas el 10% del comercio de todos los países de ustedes es entre la misma región de CELAC. Ustedes tienen una gran potencialidad en su propia región, pero desafortunadamente no hemos visto hacia el sur, no hemos visto hacia otros mercados, sino que nos mantenemos muy cómodos evidentemente con el mercado de Estados Unidos, el cual no es que sea malo, es bueno tenerlo, pero tenemos que comenzar a diversificar y tratar de encontrar otros mercados en otras regiones del mundo. Se nos acaba el tema, señor ministro, pero queremos hablar de una médula dentro de esta relación entre Guatemala y Estados Unidos, y es cómo recientemente, en los últimos años, Guatemala ha servido como ejemplo, y seguimos sirviendo como ejemplo en nuestra lucha contra la corrupción. Recientemente, supimos de esta donación de Estados Unidos millonaria hacia la CICIG, hacia el Ministerio Público. ¿Se verá afectada esta relación, el apoyo hacia estos dos entes que han servido como fiscalizadores en esta lucha contra la corrupción en Guatemala? De ninguna manera, no puede verse afectada. Y cuando le hablaba precisamente de esa relación estratégica que hemos tejido entre Estados Unidos y Guatemala y toda la región, la CICIG, por ejemplo, es un órgano fundamental para el país. Yo he dicho que Guatemala tiene muchos migrantes por muchas razones. Una de ellas es el 59% de pobreza que tenemos, que de alguna manera es generado por ese 53% de desnutrición crónica. Un niño desnutrido, Verónica, no acaba ni segundo primaria, no aprende a leer. ¿Y cuál es el futuro de un niño desnutrido? O migrar a Estados Unidos, o trabajar en el campo toda la vida, o formar parte del crimen. Pero ¿por qué tenemos un 59% de pobreza? Primero, porque los recursos del Estado no van a la gente, porque lamentablemente los recursos del Estado terminan en manos de malos políticos, en manos de malos funcionarios, y la CICIG, que déjeme decirle que además fue concebida, los principios, no sabíamos que se iba a llamar CICIG, fue concebido precisamente en uno de los acuerdos de paz, cuando firmamos la paz entre los guatemaltecos en 1996, y luego le fuimos dando forma, se llamó CICIAX, no caminó CICIAX, y luego termina llamándose CICIG. Es producto precisamente
justamente de esos acuerdos de paz. Y no podemos tener un país en desarrollo, no podemos disminuir la pobreza si seguimos teniendo corrupción. Por lo tanto, la lucha contra la impunidad es fundamental y Estados Unidos lo sabe. Y Estados Unidos sabe que nosotros necesitamos seguir fortaleciéndonos en ese aspecto. Por lo tanto, yo la verdad es que celebro mucho las declaraciones del señor Tillerson cuando estaba en una de las audiencias ante el Senado, en donde expresó que obviamente la CICIG sería apoyada. Y déjeme contarle algo más. El general Kelly, ahora secretario de Homeland Security, en una de las audiencias también ante el Senado, expresó algo bien importante cuando le preguntaban acerca de la región, porque él fue el jefe del Comando Sur y por supuesto conoce muy bien la región. Y él decía, en Latinoamérica, nuestros mejores aliados son Guatemala, Honduras y El Salvador, precisamente porque hemos alineado toda una estrategia para luchar no solo en contra de la corrupción, en contra del crimen organizado, en contra de muchos aspectos, Verónica, que forman parte de esa gran agenda estratégica que tenemos con Estados Unidos. Ahí es donde resalta también el trabajo que ustedes hacen y ese acercamiento. Sabemos que mañana justamente usted viaja a Washington para tener reuniones importantes y me encantaría, señor ministro, para finalizar, el dejarle las cámaras. Como le decía, muchos, miles de guatemaltecos nos están sintonizando en Estados Unidos, específicamente en Canadá, que sabemos que también podría verse afectados, para ver el mensaje, para ver el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores, el compromiso de cada uno de los consulados hacia esa ayuda y, ¿por qué no?, un mensaje de cuáles serán esas acciones a corto, mediano y largo plazo que ustedes tienen en pro de los guatemaltecos que se encuentran en este lugar. Gracias, Verónica, y gracias a todos los migrantes que nos escuchan en Estados Unidos. Primero decirles que tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores mucho más comprometido con la comunidad migrante. Dios nos lo permita, vamos a llegar a 30 consulados en Estados Unidos, vamos a crecer en Canadá y vamos a fortalecer también los consulados en México, en la ruta obviamente hacia Estados Unidos. Yo le quiero decir a los migrantes que estén tranquilos, que respeten la ley, eso es fundamental para que puedan estar bien. Las acciones ejecutivas que acaba de dictar el presidente Trump van dirigidas principalmente a asegurar la frontera y van dirigidos a asegurar a aquellas personas que hayan cometido un delito. Es importante que realicen su trabajo con calma. Es importante saber que el guatemalteco en su gran mayoría no va a desplazar trabajadores de americanos, van a paliar la nieve, van a trabajar en los campos, van a trabajar obviamente en los restaurantes, en fin, los trabajos que realizan no van a desplazar en su gran mayoría a ciudadanos americanos. Por lo tanto, déjenme expresarles, compatriotas, que estamos trabajando por ustedes. El trabajo, por supuesto, que no es fácil. Tenemos un servicio consular de carrera, tenemos gente con muchos años de servicio, que es otro de los grandes temas que gracias al apoyo del señor presidente hemos logrado no tener nombramientos políticos dentro del sistema consular y eso por supuesto nos ha permitido atender de mejor manera a los guatemaltecos. Estamos comprometidos con ustedes y en este viaje que voy a hacer a Washington la idea es comenzar a tener los primeros acercamientos para seguir tejiendo esa agenda estratégica que hemos venido trabajando con Estados Unidos. Muchísimas gracias, señor ministro, por su visita y esperamos por supuesto que este viaje sea de lo más productivo posible. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, teníamos entonces la presencia del señor ministro de Relaciones Exteriores para poder hablar justamente sobre la relación Guatemala, Estados Unidos y los cambios que se vienen para nuestro país y por supuesto para nuestros connacionales en ese país norteamericano. A esta hora de la mañana nos tenemos que trasladar a las calles. Nuestro compañero Julio de León tiene más para compartir. ¿Cuál es la situación vehicular a esta hora? Julio, adelante, te escuchamos. Y continuamos en este recorrido monitoreando el tránsito vehicular de la ciudad capital. A toda la gente que está ya por salir de casa, mucha atención si el anillo periférico o el ingreso por la ruta del Atlántico forma parte de su camino, porque precisamente estamos nosotros ahora aquí en el anillo periférico, viendo que la circulación es bastante libre a esta hora de la mañana. El paso sobre la parte de la calzada Roosevelt, sobre la calzada San Juan, que serían dos de los congestionamientos más fuertes del anillo periférico, a esta hora se encuentran ya liberados. Continuamos hacia la parte sur de este mismo sector y vemos que en dirección hacia la Universidad de San Carlos también está mucho más fluido, y esto incluso bajo el paso desnivel de zona 11 del área de las Charcas. Ahora, ya yendo hacia la zona 1, pasando desde la colonia Betania, ya hay una cola de vehículos que continúa sobre el puente del Incienso, también hacia la avenida Elena o, como le repito, hacia la parte de la calzada Martí. Ahora bien, ingresando de zona 18, ingresando de la ruta del Atlántico, tenemos información del kilómetro 7.5 al kilómetro 5.5, una parte un tanto congestionada en ambas vías. Ya cuando tomamos la calzada de La Paz para tomar en dirección hacia el Boulevard Austriaco o hacia la zona 5, es una parte un tanto conflictiva en este momento para los que están circulando por ese sector. Sería alguna de las partes pues un tanto más complicadas si hablamos de tránsito vehicular a esta hora de la mañana, para que usted por favor
tome sus precauciones. Carretera El Salvador, como le mencionamos, también ya en la ruta alterna, que sería el descenso por Mushbal, pues tiene una cola de vehículos ingresando a través de la 20 calle y también hacia la parte del Boulevard Los Próceres. Es lo que tenemos para ustedes de aquí, desde las calles, por supuesto, actualizando siempre la información desde el punto. Vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros. Buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias por tu comunicación, por esta transmisión. Recuerden que más adelante, como siempre, Julio nos transporta a diferentes puntos de la ciudad. 8 en punto. Recorremos el mundo de la mano de Krista García. Y nuestro recorrido por las portadas finaliza en Centroamérica. Ahora nos trasladamos hasta Nicaragua y queremos conocer cuáles son los titulares del Nuevo Diario esta mañana. Allí lo tiene en pantalla. Los taxistas presionan contra Uber. Allí tiene usted la negociación que están haciendo los dueños de taxis que ofrecen al gobierno mejorar el servicio a cambio de que éste vete a la transnacional de Uber. Además, otras publicaciones como la población que se ve afectada por el incendio en Managua. Las unidades de emergencia se desplazaron ayer al vertedero del barrio Capitán Grenada, en donde el humo causó muchas molestias entre los vecinos. Y allí tiene usted la fotografía principal de cómo se están viendo afectados esta población. En Managua 2017 se muestran el logo ya de los Juegos Centroamericanos que estarán siendo en este país, así que bueno, estaremos muy atentos y entonces es la portada y los titulares más importantes. Y ya en noticias del plano internacional le comentamos que el empresario Eike Batista, acusado de corrupción, ya se encuentra en poder de las autoridades brasileñas. Este inicio de semana fue trasladado a un instituto médico legal para poder someterse a una revisión clínica en Río de Janeiro tras su arribo desde Nueva York. Veamos aquí las imágenes. Bajo custodia de las autoridades brasileñas, el empresario Eike Batista era trasladado el lunes a un instituto médico legal para someterse a una revisión clínica. El ex multimillonario llegó a Río de Janeiro en un vuelo procedente de Nueva York para enfrentar acusaciones de corrupción. Estoy volviendo para responder a la justicia, como es mi deber, me estoy entregando, había afirmado antes de abordar en el aeropuerto de la ciudad estadounidense, a donde había viajado por trabajo. Las investigaciones indican que el empresario petrolero pagó sobornos a un exgobernador de Río por $16.5 millones en 2010. En 2012 fue considerado por la revista Forbes como la 7ª persona más rica del mundo. Y una noticia más que menciona la presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lúcia, que convalidó ya la confesión de ex ejecutivos de la construcción a Odebrecht. Esta decisión se basa sobre la red de sobornos de la empresa de Petrobras. La presidenta de la Suprema Corte de Brasil, Carmen Lúcia, convalidó el lunes las declaraciones de 77 ex ejecutivos de la empresa Odebrecht sobre la red de sobornos de Petrobras. Los testimonios dados a los fiscales ahora pueden ser utilizados como evidencia. Las confesiones se mantienen por el momento en secreto y serán enviadas a la Fiscalía General. Las primeras filtraciones de las confesiones involucraron al presidente conservador Michel Temer y a varios de sus allegados que desmienten terminantemente cualquier implicación. La decisión de Carmen Lúcia parece despejar las dudas sobre el futuro del caso de corrupción Lavallato, que avanza tras la muerte sorpresiva del juez relator Teori Zavascki. 8:03 de la mañana, aquí finalizamos el recorrido del plano internacional. Excelente, muchísimas gracias, Krista, por esta información. Tenemos que hablar del deporte. Pedro todavía tiene noticias internacionales. El Real Madrid da de qué hablar. Así es, Vero, todavía tenemos una noticia más del deporte internacional y sí, es del Real Madrid, donde golea a la Real Sociedad 3-0 y aprovechó los tropiezos de sus perseguidores, Barcelona y Sevilla, para distanciarse al frente de la clasificación de la Liga tras la 20ª jornada del Campeonato Español. Aquí la información. El Real Madrid goleó a la Real Sociedad 3-0 y aprovechó los tropiezos de sus perseguidores en la tabla para distanciarse al frente de la clasificación luego de disputadas 20 jornadas del Campeonato Español. El equipo de Zinedine Zidane se puso en ventaja con los goles del croata Mateo Kovacic al minuto 38. Luego apareció el portugués Cristiano Ronaldo al 51 para el 2-0.
Y en el cierre del partido llegó Álvaro Morata para colocar cifras definitivas de 3-0 al 82. Bueno, y de esta forma concluimos la información deportiva en BLN Noticias. Sí, Vero, ¿estamos listos para seguir? Muchísimas gracias, Pedro. Hace falta hablar del clima. Luego nos presenta la siguiente información. Tenemos que continuar hablando del clima y las temperaturas que nos esperan para el resto de esta jornada. Iniciamos entonces con las Verapaces, 9 grados centígrados, la temperatura más baja con posibilidades de lluvia, máximas que oscilan entre los 21 y los 24 grados. Chimaltenango con cielos parcialmente nublados, máximas de 23 y mínimas de 9. Este recorrido nos traslada al norte de Guatemala, en el departamento de Petén, 28-16, cielos parcialmente nublados también para el Progreso, Quiché y Escuintla. Quiché presenta temperaturas más bajas de 4 grados centígrados para que ustedes lo tomen en consideración. Nos mantenemos aquí en la ciudad capital, Guatemala 24-9, Izabal con posibilidades de lluvia, 44-19 son sus extremas, y Huehuetenango baja la temperatura hasta los 7 grados centígrados. Continuamos este recorrido, nos trasladamos hacia Quetzaltenango con 19-6 las extremas, Retaluleu también con posibilidades de lluvia, máximas de 33 y mínimas de 21. Nos trasladamos al occidente de Guatemala con San Marcos y Sololá. San Marcos mínimas de 8, Sololá mínimas de 7, máximas que se repiten con 21 grados centígrados y Santa Rosa con 27-12. Concluimos este recorrido con Totonicapán y Zacapa, Totonicapán 21-5 y Zacapa con 27-16. De esta manera finalizamos entonces nuestro recorrido por los departamentos viendo el comportamiento del clima. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. De esta manera finalizamos nuestro recorrido noticioso, pero quédese con nosotros, ya se viene BLM Revista. Recuerde que le acompañamos como siempre hasta las 10 de la mañana, así que quédese.